Vamos a dar comienzo al teórico número 3 de la cátedra de neuroanatomía y neurofisiología, denominado la corteza prefrontal. Es precisamente esta corteza el punto de reunión de diversas operaciones mentales que en conjunto conforman el pensamiento humano. Es una frase que hemos tratado en el libro de cátedra. Y sobre la base de la misma, podríamos recordar una frase muy importante emitida por Michael Gazzaniga, neurocientífico, cuando le preguntaron cómo se genera ese pensamiento en la corteza. Y él de alguna manera explicaba que saber cómo se genera ese pensamiento dentro del cerebro es realmente un desafío por el cual cada uno se levanta a la mañana con energía y lleno de proyectos. Una manera muy gráfica de explicar la pasión hacia el estudio de la neurociencia de este célebre autor. Vamos ahora entonces a ir viendo los aspectos más importantes con respecto al tema. En la primera imagen vamos a ver cómo podemos delimitar al lóbulo frontal. En la línea verde vamos a encontrar señalando el punto de referencia de una cisura, la cisura de Rolando o también denominado central, a partir de la cual de ahí hacia adelante vamos a encontrar a todo el lóbulo frontal. Como vemos en la línea roja, estamos señalando una parte importante de este lóbulo frontal, que es la circunvolución o el área precentral, o también denominada área motora primaria. Por delante, en azul, está señalizada el área premotora, porque está delante de la motora. Y por delante, coloreada con un color amarillo fuerte, vamos a encontrar el área prefrontal. Entonces, de atrás hacia adelante, vamos a tener el área motora, el área premotora y el área prefrontal. Asimismo, es importante recordar que el lóbulo frontal en su totalidad tiene varias funciones que podríamos agruparlas en las funciones del comportamiento motor, del lenguaje, de las funciones ejecutivas, de la cognición social y de las emociones. Todo eso realiza en su conjunto el lóbulo frontal. No obstante, como el tema de hoy es centrarnos en la corteza prefrontal, vamos a ver que más específicamente tiene relevancia en las funciones ejecutivas, en la cognición social y en las emociones, aunque en realidad también tiene parte de las funciones del lóbulo frontal. En este punto vamos a tratar de identificar qué son las funciones ejecutivas. Son aquellas que nos permiten, por ejemplo, planificar nuestros objetivos, iniciar los mismos, poder controlarlos a medida que los vamos desarrollando, secuenciarlos, tener la flexibilidad que nos permita a nosotros regular nuestras emociones y la atención, evaluar los resultados. Todo eso forma parte en su conjunto de las funciones ejecutivas. Con respecto a lo que se denomina cognición social, ¿qué significa este término? Podríamos dar el ejemplo en el cual un sujeto puede inferir los estados emocionales, los sentimientos, las intenciones de otro sujeto. Eso nos permite a nosotros explicar lo que es la cognición social. Y las emociones, una palabra que todos usamos a diario, vamos a tomar una definición de otro neurocientífico, Antonio Damasio, que él lo define como una creación del cerebro para poder explicar las reacciones del cuerpo ante una determinada situación, ante una situación específica, hay una reacción del cuerpo. Esa emoción muchas veces puede ayudar o a sustituir incluso a la razón en todo proceso de razonamiento, o también en un proceso de una toma de decisiones. Por eso es importante la participación de la emoción subyacente y que incluso, como dijimos, sustituye en algunos casos a la propia razón. Entonces, bajo ese aspecto es como vamos a enfrentar nosotros este importante tema en nuestra materia.
Si tenemos que hablar de la corteza prefrontal, es necesario recordar que es una corteza asociativa, como también lo es la temporoparieto-occipital. En la imagen vemos señalado con verde hacia adelante la corteza de asociación y hacia atrás la corteza de asociación posterior. Claramente, la corteza prefrontal es la anterior y la temporoparieto-occipital es la posterior. Si seguimos repasando conceptos previos, vamos a ver que, o recordar, mejor dicho, que toda corteza asociativa se encarga siempre de realizar procesamientos muy complejos. Por eso, se le suele decir a la corteza asociativa como la poseedora de múltiples mapas de la realidad, tanto en nuestra realidad interna como en nuestra realidad externa. Por eso, las cortezas asociativas, y de ahí su nombre, lo que hacen es asociar o conectarse con el medio ambiente, permiten que el sujeto se conecte con el medio, permite que el sujeto que tiene esa corteza pueda conectarse también con otras áreas corticales. O también proyectarse a regiones subcorticales, como vimos la clase pasada, como los ganglios de la base, y entonces de esa manera vamos a ver cómo las conexiones corticales integran un significado, integran una experiencia, y las subcorticales modulan esa integración. A modo específico decimos siempre que lo cortical es integrador y que lo subcortical es modulador. Son conceptos que a veces nos ayudan a comprender mejor esta complejidad. Podemos decir además que la corteza prefrontal es una neocorteza, como ya sabemos, es homotípica, conceptos que hemos trabajado en las clases anteriores. Y vamos a ver otro concepto importante. Recordemos que las áreas primarias, como vimos en la primera clase, se comunican con las secundarias y estas con las terciarias. Y que siempre las terciarias se comunican entre sí. Y que la terciaria se comunica con una secundaria y esta con una primaria. O sea que hacemos el recorrido con el siguiente ejemplo. Primaria, secundaria, terciaria, de terciaria a otra terciaria, luego secundaria y luego primaria. Esto es lo que ocurre habitualmente. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Tiene algunas excepciones. Sí, como toda regla, hay una excepción. Hay una parte de la corteza prefrontal que recibe directamente de las áreas primarias. Esto es único en la corteza cerebral y ocurre precisamente en esta corteza prefrontal, como por ejemplo la integración del sabor. Directamente de áreas primarias pasa a la terciaria, saltea a la secundaria. Y de manera eferente, porque eso era aferente, de manera eferente podemos ver cómo de las áreas terciarias directamente se proyectan a áreas subcorticales. Esta es otra excepción muy importante en la corteza prefrontal, donde se rompe la clásica cadena de primaria, secundaria, terciaria o terciaria, secundaria, primaria. Directamente de la corteza prefrontal se proyecta a áreas del hipotálamo, o sea, subcorticales. ¿Qué otra cosa podemos decir? Recordemos que son áreas cognitivas, ya sea aferente o eferente, donde el mayor desarrollo filogénico es en nuestra especie, donde esas áreas asociativas sean estimuladas, no van a provocar directamente reacciones motoras o sensitivas. Por eso, por mucho tiempo se les llamó áreas silenciosas. Son especializadas. La prefrontal tiene funciones propias, pero a su vez tiene varias funciones. Es decir, que sea especializada no quiere decir que tenga una, sino que tiene varias. Y al mismo tiempo son áreas críticas, lo cual significa que regulan ese funcionamiento, pero esas funciones no están solamente allí. O sea que el área prefrontal, como las otras, tienen, o son, mejor dicho, áreas de referencia que se comunican con las demás. Vamos ahora sí, luego de hacer esa revisión de las áreas asociativas, de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como vemos en la imagen, tiene algunas características. Tiene una gran ocupación cortical en los primates. Ya Brodmann, el estudioso de la corteza, decía que el 30% es prefrontal en los humanos. En porcentaje mucho menor es en los otros mamíferos. Hablaba de un 7-8% en los perros, por ejemplo. Fíjense la diferencia. Con respecto a la ontogenia, es muy importante recordar que la maduración en el cerebro ocurre con cierta cronología y que depende al grosor cortical, el volumen de la sustancia gris y blanca en esa maduración. En esa maduración que va siguiendo procesos
o mecanismos psiconeurobiológicos como la poda sináptica y la mielinización axonal. Se va mielinizando el cerebro de atrás hacia adelante, hacia la región prefrontal, y que se vaya madurando última, la región de adelante, como decimos nosotros, la prefrontal, se correlaciona con los conceptos de las etapas madurativas de Piaget. El desarrollo completo ocurriría entre los 18 o más, 20, 21 años, 22. No es exacta la biología. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es el momento donde alcanza la maduración completa del cerebro, aunque se suele seguir desarrollando durante la vida. Pero en ese momento, a los 18 o 21 años, fíjense que coincide cuando nosotros sabemos socialmente que el sujeto a esa edad es responsable de sus actos porque puede planificar, función de la corteza prefrontal, donde el sujeto puede controlar sus impulsos, función de la corteza prefrontal, puede lograr un completo razonamiento abstracto, puede lograr mayor atención, todos son funciones importantes de esta corteza prefrontal que termina de madurar a la edad que en realidad nosotros consideramos socialmente la mayoría de edad. Esa corteza prefrontal, como vemos en la imagen también, es depositaria o recibe todas las proyecciones del núcleo dorso-mediano del tálamo, que ya estudiamos en la clase anterior. Es el lugar donde hay mayor conectividad en todo el cerebro porque integra la realidad externa con la realidad interna. Por eso hablamos de diferentes realidades, realidad sensorio-motriz o realidad límbica en términos neurobiológicos. Entonces, por eso vamos a ver que esa integración me permite tener mayor conectividad. ¿Cuántas regiones neuroanatómicas hay? Hay muchas regiones neuroanatómicas. Y depende también de la clasificación, que son siempre arbitrarias y dependiendo de autores. Podemos decir que hay 5 zonas, podemos decir que hay 3. Lo más simple para recordar, y lo que nosotros trabajamos desde la cátedra, es recordar que hay una zona lateral o dorsolateral, una medial, también llamada cingulada, y una basal o inferior u órbito frontal. Es la que va a dar origen y la que tiene una proyección clínica en los síndromes neuropsicológicos que vamos a ver después. Por eso decimos más fácil una cara externa o lateral, una cara interna o medial y una cara inferior o basal. Hay muchas denominaciones distintas para nombrarlo de la misma manera. Pero como para empezar está muy bien detenernos en esa clasificación de 3 regiones por los fines que acabamos de decir y no en 5. Vamos a ver esta imagen que es a priori bastante compleja. Fíjense en la parte inferior derecha, donde hay una carita, un rostro, y donde vemos que extraemos por encima de la órbita, vamos a ver como una porción triangular, una parte convexa, una interna y una inferior, donde vamos a ver un corte frontal de ese cerebro prefrontal y vamos a ver las diferentes regiones. Ahí podemos ver cómo ese triángulo o ese esquema triangular presenta 2 líneas rectas. La que está vertical sería el área medial, la que es horizontal sería la basal y la que es convexa hacia afuera sería la lateral. Por eso esas 3 regiones incluso la podemos simplificar más diciendo que las 2 rectas, ya sea la vertical como la horizontal, van a conformar el área ventromedial y la que tiene una forma convexa va a representar el área dorsolateral. Y esa es la forma aún más sencilla de entender las 2 regiones de la corteza prefrontal. Fíjense cómo ya pasamos de 3 a 2. Una es más neuroanatómica, la otra es más funcional. Las 2 son importantes porque hay diferencias, como vamos a ver en los síndromes neuropsicológicos. Vamos a ver también algunas otras cuestiones en este esquema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se proyectan diferentes estímulos que provienen. Vamos a ver a la izquierda la A significa amígdala. Hacia la izquierda y abajo la H significa hipocampo. Todavía no hemos estudiado en profundidad, pero sabemos ya que la amígdala está vinculada con las emociones y el hipocampo con la memoria. Arriba y a la derecha vamos a ver un rectángulo con la M de corteza motora que acabamos de ver recién. Y hacia atrás el área temporoparieto-occipital, que significa el área de asociación posterior. Y las flechas de color verde siempre van a indicar la forma en que se proyecta de un lugar hacia el otro. Fíjense cómo de la amígdala se proyecta al área ventromedial, cómo del hipocampo al área ventromedial, cómo la amígdala y el hipocampo están comunicados entre sí, cómo el área ventromedial se conecta con la dorsolateral y cómo la dorsolateral se proyecta
hacia las regiones motoras y a la región temporoparieto-occipital. Es importante esto para poder sacar consideraciones funcionales, psíquicas, biológicas y, como decimos nosotros, psiconeurobiológicas. Tratemos de obviar, por ahora, en la visión de esta imagen, las flechas de color rojo. Concentrémonos en todo lo que está de color verde. Y de esta manera vamos a comenzar ahora a hablar de la corteza ventromedial, en una ubicación donde recibe aferencias de la amígdala, como está la letra A, y del hipocampo. Porque la corteza prefrontal, ventromedial, como ven, se encuentra ubicada en una posición estratégica, porque recibe información, o el sujeto se informa, del medio que se encuentra desde el punto de vista del estado emocional. Entonces, ¿qué hace? Recibe información del medio en que se encuentra, pero también le permite, con eso, poder llegar a planificar una acción. Entonces, de esta manera, mediante esa regulación emocional, va a poder controlar la conducta, va a poder tomar decisiones. Entonces, emocionalmente, vamos a ver cómo está estas funciones subyacentes, uniendo, ligando la emoción a la acción. Por eso es que muchas acciones, muchas conductas de las personas pueden verse afectadas cuando se ve afectada esta área ventromedial. Para eso podríamos repasar qué es lo que ocurre con el caso conocido de Phineas Gage, esa persona que tuvo un accidente y que fue atravesado por una barra de acero que le produjo una lesión importante en esta región. O qué pasaba cuando antiguamente se hacían deliberadamente lesiones, incluso quirúrgicas, en el área prefrontal, llamadas lobotomías, para modificar el comportamiento del sujeto. Fíjense que un tratamiento médico como una lesión provocada en la corteza prefrontal o una lesión provocada por una barra de acero, como le apareció a Phineas Gage, determinaron cambios en las conductas y en el comportamiento de estos sujetos. Entonces ahí está la importancia de esta área ventromedial. Área ventromedial que estudiada por Antonio Damasio y en la cual relaciona esta región con lo que él da base a su hipótesis del marcador somático. El marcador somático sería algo así como cuando una emoción nos está señalando o marcando una decisión. Fíjese cómo la emoción señala, marca una toma de decisión. Esa sería de manera bien sencilla la explicación de un marcador somático. Nos está diciendo que puede sustituir a la razón. La razón es siempre consciente, pero en este caso sustituye a la razón de modo tal que sería un atajo práctico para poder decidir. Entonces, también, de acuerdo a este concepto, fíjense cómo filogenéticamente el razonamiento sería algo así como una extensión de nuestras emociones más automatizadas. Entonces, si decimos que señala aspectos de una situación, si puede también incluso señalar las consecuencias de posibles acciones, podríamos estar ya definiendo o relacionándolo con aquello que nosotros hablamos como una intuición, porque nos está señalando lo que puede suceder. Esto es importante a la hora de considerarlo como un proceso cognitivo, pero que es rápido y que permite llegar a una conclusión sin aún ser consciente de todos esos procesos que permitieron llegar a esa conclusión. ¿Y de qué depende? Vamos a la imagen de la A. Depende de los razonamientos anteriores. Cuando digo la, quiero decir a la amígdala, fíjense a la izquierda que está con el hipocampo. Emoción, memoria. Entonces, está dependiendo de razonamientos anteriores incorporados en ese vínculo entre la amígdala y el hipocampo, y también de la valoración de las experiencias con las emociones que tuvieron en ese momento y que la precedieron. Entonces tenemos ahí una especie de almacén que me permite valorar rápidamente el vínculo en la experiencia que ha tenido con las emociones que fueron precedidas. Y entonces de ese modo, ahora sí me proyecto con las flechas, proyectándome al centro ventromedial. Asimismo, como también estos circuitos comparten la neuroanatomía de la cognición social, porque van a ver que entre la A y la región ventromedial se encuentra la ínsula, que por ese lugar vamos a ver cómo se proyectan los estímulos vinculados con la cognición social. Entonces, vamos a encontrar otra función más de esta área. También
va a participar, ¿no es cierto?, en la adecuación de una respuesta a un contexto social. Entonces, ahí tenemos otra función importante para considerar. Más adelante en el tiempo, se ha estudiado otra importante función de esta área, donde Damasio observó que esta área, a punto de partida de los que tienen lesionado el área, empezó a ver cómo el área participa en la elaboración de los juicios morales. Es decir, cada vez que hay un conflicto moral cargado de una reactividad emocional, vamos a ver cómo el área ventromedial va a responder. Entonces, por eso, esta región ventromedial podríamos nosotros decir que cumple varias funciones importantes. Señala, como dijimos hoy, aspectos de una situación. Señala las consecuencias de las acciones. O sea que fíjense que ahí estamos hablando los aspectos de una situación como algo aferente. Estamos viendo algo. Además, estamos señalando qué puede pasar con lo que vamos a hacer. Señala las consecuencias de una acción. También dijimos que participa en un contexto social, o sea, participa en la cognición social. Y cuarto, elabora juicios morales. Ahí podríamos entonces sintetizar cuáles son las principales funciones de esta área ventromedial. Y rápidamente, así algunos ejemplos. Si señala aspectos de una situación, por ejemplo, hemos visto que cuando se le muestra una imagen aterradora a una persona que ha tenido una lesión en esta región, la respuesta simpática del sistema nervioso autónomo está disminuida. Es decir, no hay una reacción del cuerpo ante una imagen aterradora. Eso quiere decir que está afectado esa capacidad de señalar el aspecto de una situación, como por ejemplo no responde adecuadamente a una imagen aterradora. El segundo ejemplo, si valoramos la función de señalar la consecuencia de una acción, vamos a ver que hay gente que no puede, personas que tienen lesionado esta área y no pueden valorar situaciones teóricas de las actividades de la vida diaria. Entonces se involucra en conflictos que no los puede resolver. Pero ¿qué es lo que ocurre? El sujeto puede razonar lo que le conviene o no le conviene en su vida diaria, en su vida privada, pero no le puede funcionar aplicarlo a su vida. Esa sería la discordancia que presentan estos sujetos. El otro caso que dimos, la otra función que es adecuarse a la respuesta al contexto social, vamos a ver cómo aparece esa conducta que está en desacuerdo con las normas éticas y las convenciones sociales. Eso se ve en trastornos del comportamiento o de adaptación social. También podemos agregar que cuando esto se afecta tempranamente en el desarrollo, son sujetos que no han podido asimilar esas normas. Pero si se da en los adultos, significa que lo asimiló, pero no puede actuar acorde a lo que ha asimilado. Esto se ve claramente en una y en otra función. La otra función que hemos nombrado 4, es la capacidad de elaborar juicios morales. ¿Qué es lo que pasa acá? Una persona que tiene lesionado esta zona puede resolver o puede llegar a una resolución de un conflicto moral, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que conviene, cuando hay una carga emocional, pero guiado solamente por un criterio, que es el de la utilidad. ¿Qué es lo útil o no útil? Hay muchos ejemplos, han leído en los libros, el caso de aquella persona que tiene que decidir si salvar una persona en lugar de 6, o directamente en forma activa y deliberada matar a una persona para que se salven 6. Fíjense que la diferencia es clara entre una cosa y la otra. Y sin embargo, la persona que tiene alterada esta área siempre se maneja o se guía por el criterio de la utilidad, no por la carga emocional que significa una persona. Porque al hacer una acción podemos nosotros elegir entre 6 o 1 por una cuestión de elección numérica, o si podemos sacrificar a una persona para salvar a 6 personas. Ejemplos de estos hay muchos y los vamos a trabajar en el trabajo práctico. Vamos a continuar entonces con respecto, y volvemos a la imagen anterior, con estas líneas rojas verticales. ¿Qué nos está señalando? Fíjense que del área dorsolateral hay una flecha hacia abajo que dice CE. ¿Qué significa eso? Sería las funciones cognitivo-ejecutivas,
cognitiva ejecutiva, y de la ventromedial serían las emocionales y sociales. Precisamente, esa línea roja está señalando un camino o un atajo que me permite a mí buscar información y ser moduladas, como dijimos al principio, por regiones subcorticales. Siempre las proyecciones dorsolaterales que tienen una función CE, cognitivo-ejecutivo, van a ser moduladas por un sector, mientras que las ventromediales, o sea, emocional y social, van a ser moduladas por otras estructuras. Vamos a los ejemplos. Fíjense cómo el prefrontal cognitivo ejecutivo o dorsolateral, partiendo de la esfera que está por encima, yendo hacia la derecha, vamos a ir que va al neoestriado dorsal, como vimos en la clase anterior, representado por el putamen. Y ese a su vez se comunica con el pálido estriado dorsal. Y ese a su vez, cerrando el círculo, con los núcleos talámicos. Esos núcleos talámicos que van a ser específicos de acuerdo a este circuito cognitivo ejecutivo. Podemos repasar que son los ventrales anteriores, los ventrales medios, el núcleo dorsomediano. Eso ya es más detalle. Pero fíjense cómo hay una pertenencia del circuito prefrontal cognitivo ejecutivo y luego se cierra volviendo la información a la corteza prefrontal dorsolateral. Esto es muy importante para saber que este circuito es claramente diferente al otro circuito. También vamos a encontrar un recorrido cortical, neoestriado, pálido estriado y núcleos talámicos, pero acá la diferencia que el neoestriado va a ser ventral, que el pálido estriado va a ser ventral y que los núcleos talámicos van a ser diferentes. Varía la ubicación del neoestriado, del pálido estriado y de los núcleos talámicos, pero siguen siendo en el mismo circuito. Corteza, estriado, pálido, tálamo. Corteza, estriado, pálido, tálamo. Este es el bucle, este es el mecanismo de feedback, de retroalimentación que tiene la corteza con las funciones subcorticales que se encarga de modular. Y como vieron también, para agregar, para aquellos que han leído o que van a buscar más información, fíjense que por fuera de los círculos encontramos algunas siglas. SN, sustancia negra, NST, núcleo subtalámico, y luego neocerebelo. Es decir, que hay conexiones que a su vez van permitiendo la integración en red del resto del cerebro. Y asimismo, esto pasa en el prefrontal cognitivo ejecutivo y también en el emocional social con diferentes estructuras. Como para ir ya afinando el tema este tan importante de las conexiones y de los circuitos que vamos a encontrar. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de un ejemplo de el comportamiento social y la cognición social. Vemos hacia la derecha y abajo la estructura de la ínsula y hacia la izquierda vamos a ver cómo está marcado el cíngulo. Son dos estructuras clave en la participación de un proceso psiconeurobiológico como es la empatía. ¿Qué pasa con la empatía? ¿Cómo podríamos definir? Los autores la definen clásicamente como aquella que me permite a mí un isomorfismo afectivo, es decir, que yo puedo ver o imaginar un sujeto en un estado afectivo y experimentar ese mismo estado. Hay un circuito aferente, como siempre vemos, es de atrás hacia adelante, que es la ínsula, y por delante el cíngulo. Ahí se encuentra, digamos, en el cíngulo también sabemos que vamos a estudiar más adelante que se encuentran centros de la motivación y en la ínsula se encuentran centros para la percepción del propio cuerpo. O sea que eso es lo que me permite a mí empatizar mi propio cuerpo con el del sujeto que tengo o que imagino en mis circuitos cerebrales. Entonces, esto se activa, tanto la ínsula como el cíngulo, cuando el sujeto siente un dolor determinado o también cuando puede ver o asistir a otro sujeto que se encuentra en la misma situación. En ambos casos se activa este circuito ínsula-cíngulo, cuando yo lo siento o cuando veo que el otro lo siente. Eso es lo que estaría activándose en el prefrontal social. El cíngulo, recuerden que también se proyecta hacia la parte prefrontal y por debajo está modulado por el núcleo accumbens. Vamos a ir ya cerrando esta clase. Vamos viendo ahora lo que significa la activación del cerebro cuando no hay ningún circuito por debajo que lo pueda explicar. Es decir, hay una conectividad que ya deja de ser neuroanatómica para pasar a ser una conectividad funcional. Es decir, no necesariamente yo puedo encontrar axones por debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay actividades dentro del cerebro que están sincronizadas y que no son otra cosa que las denominadas oscilaciones en reposo, es decir, fluctuaciones intrínsecas que son espontáneas y que se activan cuando precisamente el sujeto tiene a su cerebro en reposo. Hay muchos circuitos, los más comúnmente
analizados son aquellos descubiertos inicialmente, como los circuitos de activación por defecto, con la sigla las van a ver CAD, y eso ocurre cuando nosotros ponemos nuestra mente en reposo, cuando estamos pensando, cuando va discurriendo nuestro pensamiento y se va relajando, entonces ahí se activan estas áreas por defecto. Y ahí vamos a ver cómo se activan algunas áreas, como vemos en la imagen de la izquierda y de abajo, un esquemita, y hay diferentes áreas como por ejemplo aquellas que nos permiten la autopercepción nuestra en el presente, que son áreas conectadas con la corteza prefrontal. Y vamos a ver otras que tienen más que nada vinculada a la percepción del mí mismo en un futuro. Cuando yo me hago una proyección mía hacia el futuro, en mí mismo. Entonces ahí tenemos un predominio del lóbulo temporal. Eso sería un esquema, una forma de resumirla, obviamente mucho más complejo, pero sí para tener una acabada idea de lo que estamos hablando en la conectividad funcional. Donde, atención, no tenemos por debajo un sustrato hasta el momento demostrado de circuitos neuroanatómicos. Son áreas sincrónicas y me permiten en momentos de relajación y proyectarme como en mí mismo, en el presente o en el futuro. Y vamos a ver finalmente cuáles son los síndromes neuropsicológicos más importantes a punto de partida del comienzo de esta actividad cuando vimos las áreas. Y ahora sí volvamos a las tres regiones. El síndrome dorsolateral es aquel donde obviamente, como es vinculado con lo que se relaciona más con el razonamiento, aquellas o con las funciones ejecutivas clásicas, aquellas personas que lo padecen son lesiones que determinan que el sujeto presente una desorganización, fallas ejecutivas, se habla también de síndromes disejecutivos, no puede organizarse. El medial está relacionado con la falta de iniciativa, de la espontaneidad, hay pasividad, porque precisamente nos encontramos en la parte media donde se encuentran reguladas estas funciones. Y en la órbita frontal, donde el sujeto se encuentra desinhibido, con impulsos, no hay responsabilidad, la conducta se torna inapropiada y tal vez también antisocial. Entonces aquí tenemos los tres síndromes y ahora me permito volver hacia atrás para recordar en este esquema cómo podemos nosotros ver, repito, la línea vertical de ese triángulo sería la medial, la horizontal sería la basal u órbitofrontal y la que es convexa, vamos a encontrar el área dorsolateral. Esta corteza prefrontal, y volviendo hacia la imagen anterior, estamos yendo y viniendo, que tiene todas estas características, ahora sí podemos darnos cuenta por qué la imagen superior derecha. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es una orquesta en la cual tenemos a un director. Y ese director de orquesta es precisamente, en términos psiconeurobiológicos, nuestra corteza prefrontal, que dirige al resto del cerebro, que tiene una reciprocidad para el procesamiento de todo tipo de información. Por eso es la parte que tiene, repetimos, mayor conectividad. Esa persona que está dirigiendo la orquesta se conecta de alguna manera con todos los integrantes de la misma. Y para eso tenemos una rica cantidad de conexiones, tanto dorsolaterales como ventromediales. A su vez, a punto de partida de la importancia que tiene esta corteza ventromedial y esa dorsolateral, van a ser moduladas, y estamos repasando, por estructuras subcorticales. Y ahí vemos cómo lo relacionamos con el práctico anterior, tanto en el cognitivo ejecutivo como en el emocional social. Vimos también que hay diferentes funciones subyacentes que son muy importantes a la hora de estudiar este funcionamiento emocional social. Y si nosotros tenemos que hacer un resumen, decimos que el área ventromedial, con toda esta modulación, interviene para señalar aspectos de una situación, para señalar consecuencias de las acciones, para adecuar nuestra respuesta al contexto social y para elaborar juicios morales. Y también vemos aquí de manera subyacente cómo aparecen las principales estructuras de un ejemplo de la cognición social como es la empatía. Vimos también que a veces no encontramos circuitos y hablamos de una conectividad funcional. Vimos los síndromes neuropsicológicos a punto de partida de la relación con nuestra corteza prefrontal y sus diferentes regiones. Y vamos a terminar diciendo que en este proceso de psiconeurobiología del pensamiento, y como ustedes han visto en el libro de cátedra, encontramos 6 funciones, siguiendo a Delgado Lozada, que define a este pensamiento como un proceso cognitivo que tiene un direccionamiento hacia un objetivo.
ya sea a través del razonar, cada vez que razono estoy pensando, cada vez que hago una resolución de un problema, cada vez que hago una categorización de la realidad, cada vez que se controla mi conducta, cada vez que decido y cada vez que intervengo con mi metacognición, conociendo el propio pensamiento. Por eso, entonces, de alguna manera, podemos también, ya como finalización de esta clase, recordar que siempre es importante pensar a la corteza prefrontal como un centro en el cual se emplaza áreas o se emplaza un área donde está conectada con el resto del cerebro, del resto de la corteza cerebral. Y por eso es importante a la hora de entender que esta corteza prefrontal no se encuentra aislada, sino que se encuentra con una altísima reciprocidad, comunicación con todas las áreas. Valga de ejemplo, por ejemplo, cuando tomamos el tema de la resolución de problemas, van a ver que hay diferentes formas de resolver un problema, con algoritmos, por insight, eso ya lo vamos a ver, está explicado en el libro, pero van a ver que hay un punto que la manera a veces de resolver un problema es con la creatividad. Y ahí es donde podemos decir que esa creatividad tiene un sustrato por debajo, que es la íntima comunicación que tienen las áreas asociativas, la prefrontal y la temporoparieto-occipital. Y tal vez una de las mejores obras de la mente humana, como es la creación, el que puede llegar a tener esa capacidad muy desarrollada, se produce por una altísima reciprocidad prefrontal y temporoparieto-occipital. Eso también es importante a la hora de poder vincular siempre los conceptos previos, como las áreas asociativas son las de más alto rendimiento en nuestra especie. Así que de esta manera podemos hacer un resumen de los aspectos más relevantes de esta importante unidad y de esta importante clase que se llama la corteza prefrontal.